nuestros amigos radio creyentes desde Venezuela y bienvenidos una vez más a nuestro programa Cuéntame tu historia. Ya vamos por el tercer episodio junto a ustedes. Quien les habla, Isabela Orellana, y hoy estamos compartiendo con la doctora Mónica Bastidas. Ella es otorrinolaringólogo, lo dije bien, médico, especialista en otoneurología, y nos va a contar su historia en relación a su vivencia de la fe en el ejercicio de su profesión. Bienvenida, Mónica. Además, Mónica es madre, es una profesional excelente, científica y, bueno, una gran amiga de la infancia. Nos hemos reencontrado en este camino de evangelización. Bueno, Diosito nos ha unido y verdaderamente damos gracias a María Evangelizadora Radio por esta oportunidad de llevar la palabra de Dios con autenticidad, con alegría y con espontaneidad. Un abrazo, Mónica, desde Caracas. Qué bendición tenerte con nosotros. Muchas gracias, Isabela. Un abrazo para ti también. Gracias por esta invitación. Siempre tan emocionada de participar contigo en todos tus episodios de radio. Muy bien, bienvenidos todos entonces a este programa. Como es de costumbre al inicio de cada pauta, doctora Mónica, nos colocamos en la presencia de Dios. Y yo les comentaba a nuestros radiocreyentes en episodios anteriores que a mí me gusta mucho la oración espontánea. Verdaderamente estos días he estado muy abrazadita con las mujeres del Evangelio, porque Jesús pasó, abrazó, sanó y vinculó. Y yo creo que nosotros también podemos ser esas mujeres del Evangelio, testigos de esa resurrección gloriosa, porque Jesús ha venido a sanarnos, a salvarnos, a acompañarnos. Él es nuestro amigo, nuestro padre, nuestro hermano, y sigue presente en medio de nosotros. Así que voy a atreverme entonces a compartir una vez más este escrito. La verdad es que no lo había hecho nunca públicamente, solamente con mi director espiritual y con mi esposo. Pero bueno, lo voy a hacer ahora porque creo que es el momento propicio, porque yo siento que ha salido un sol a través de estas iniciativas que nos van vinculando. Yo siento que ha salido el sol y tenemos que pedir con mucha insistencia un nuevo Pentecostés. Entonces permíteme que lea este poemita convertido en oración y después te cedemos todo el espacio para que nos cuentes tu historia. Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pronto saldrá el sol. Desde la proa del barco miré el cielo estrellado y en medio de risa y llanto aquel rostro iluminado. Extendió su mano y se acercó, con dulzura me miró. No te detengas, hija, pronto saldrá el sol. Descansa aquí un rato, yo te abrazo con amor. Tu llanto ya no será llanto, pronto saldrá el sol. Mira atrás lo que has dejado, solo abrazos y amor. A todos los que has acercado, pronto saldrá el sol. He sido yo quien te ha abrazado desde el vientre con amor. Tú atendiste mi llamado, pronto saldrá el sol. Hoy bendigo a las familias y recibo tu oración. Por todos los que a mí traes, pronto saldrá el sol. No llores más, hija mía, vive alegre dando amor. A todo a quien a ti se acerque, pronto saldrá el sol. Del enemigo te libré, lo alejé de tu corazón. Legiones de ángeles te envié, pronto saldrá el sol. Mira atrás lo que has dejado, largas horas de oración. Sin preguntas te has inmolado, pronto saldrá el sol. Y se acerca pronto el día de la gran liberación. Solo quiero que sonrías porque pronto saldrá el sol. Cada nombre que has traído lo llevo en el corazón. He escuchado tu pedido, pronto saldrá el sol. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y pedimos a María, Reina de la Paz, que nos acompañe durante la conducción de este espacio y para que todo lo que aquí se diga sea para mayor gloria de Dios y por el bien de las almas. Y les contaba que a mí me gusta mucho escribir, me gusta mucho, ese poema fue escrito durante una adoración eucarística frente al Santísimo en un momento de gran tribulación, hasta la letra está desordenada. Tú que eres médico, pues bueno, puedes a lo mejor darme ciertas luces en relación a esto, porque estaba de verdad
pasando por una situación fuerte, una flagelación de alma. Y escribí eso y ahora cuando releo me doy cuenta de que Dios tiene su momento, de que Dios nos habla a cada uno de nosotros en medio de todas las situaciones y que bueno, esto es una gran oportunidad, estamos conectados de diferentes puntos del continente, nos hemos reencontrado y Dios vincula. Jesús no vino para acá de vacaciones, Jesús vino para acá a vincular y a quedarse vivo en medio de nosotros y así lo ha prometido. Él nos sana, Él nos libera, Él nos restaura. Y yo siento que la curación tiene, desde el punto de vista de la ciencia, tú que eres científico, tiene un alto significado simbólico. El médico cura, pero Jesús sana de cuerpo y alma. Y para ti te felicito porque para un médico científico con la preparación y la experiencia que tú tienes, debe ser difícil hablar de fe. Sin embargo, tienes una gran formación católica, tu papá entiendo que iba a ser sacerdote, muestras una gran devoción y tienes muchas historias que contarnos en este momento. Así que te cedo la palabra, Mónica, y bueno, cuéntanos tu historia en relación a esa forma. Voy a abrir este diálogo con una pregunta que queda abierta para todas las personas que nos están escuchando. Y me viene a la mente esta pregunta: ¿cómo mantenernos sanos espiritualmente y físicamente a través del cristianismo? Y les voy a dejar este teléfono porque también pueden acompañarnos ustedes a través de la mensajería de WhatsApp a nuestros números de cabina. 646-535-2118. Si se encuentran fuera del área de Estados Unidos, marcan +1 y luego 646-535-2118 y gustosamente atenderemos vía WhatsApp sus inquietudes. Bueno, adelante, Mónica, el espacio es tuyo. Qué bueno, muchas gracias. Bueno, sí, empezando un poco para darme a conocer, yo soy médico otorrinolaringólogo, pero nos conocemos Isabela y yo desde el colegio. Estudiamos juntos y después cada quien agarró su rumbo. Yo empecé a estudiar medicina, tal vez guiada por alguna emoción, pero sin una preparación previa para decir yo voy a ser médico porque siempre quise ser médico porque fue mi vocación. No, tal vez fue siguiendo los pasos de mis padres que son médicos también. Y en ese camino de iniciar en la universidad y de enfrentarse uno con tantas cosas, fue cambiando mi visión. Ahora no soy solamente médico porque soy médico y tengo que cumplir una meta como médico. Ahora también hay que integrar la parte humana, la parte espiritual dentro del ejercicio de la medicina. Me apoyó muchísimo tal vez la formación religiosa que tuvimos desde la infancia. Asistimos a colegios católicos. Mis padres de alguna u otra manera tienen su formación católica bien arraigada. Y eso me ha ayudado mucho en el desempeño de muchas de mis labores a diario. Uno se enfrenta a pacientes que no solamente acuden a uno con una dolencia física, por decirlo de una forma, digamos que esa es su puerta de entrada, pero cuando uno se sienta a conversar con ellos, consigues muchas otras cosas que no solamente el problema físico. Tal vez el problema físico uno lo puede solventar con lo que hemos aprendido, con nuestra formación académica, pero queda ese otro parte, ese dolor espiritual, esa ausencia de cariño, de escucharlos, de atenderlos desde ese punto de vista, que también hay que aprender a tocarlo, porque siendo muy científica uno puede decir que la persona, el individuo, se compone de mente, cuerpo y alma. Pero entonces, ¿cómo sanamos esa alma? ¿Cómo sanamos esa parte si no le sabemos llegar, si no sabemos guiar al paciente, si no sabemos orientarlo, si no sabemos escucharlo? Porque a veces con solo sentarse en nuestro consultorio frente a nosotros, se desahogan y dicen tantas cosas y expresan su malestar, que hay que tener de verdad corazón y paciencia para escucharlos. Y eso es algo muy importante porque no solamente es, le hice el récipe y ya se puede ir a su casa, se toma esto y con eso se cura. Y lo demás, ¿cómo curamos lo demás? ¿Cómo acompañamos a ese paciente en su camino a la mejoría total? De eso se trata también esto. Muy bien, qué buena introducción nos has dado, Mónica, y la verdad es que es así, a través de la ciencia llegamos a descubrir muchas cosas. Yo quisiera ya de entrada hacerte una pregunta. Creo que en una oportunidad, en una entrevista lo comentaste. En el ejercicio de tu profesión,
¿Tú has podido evidenciar como médico, como científico, algún milagro, la intervención divina? ¿Tú podrías reseñarnos algo sobre esto? Sí, antes de ser otorrinolaringólogo yo hice posgrado de cirugía y cuando me enfrentaba a unos pacientes con condiciones difíciles, diagnósticos muy, muy fuertes, muy cercanos a la muerte, sí tuve la oportunidad de ver mucha mejoría, superación, incluso hasta la sanación de estos pacientes. Cuando uno piensa que ya están cerca de la muerte y uno se siente mal, llora, sufre con ellos, y de repente mejoraron, siguieron adelante, avanzaron y ya pues su vida es normal. Digamos que era como más fuerte verlo en cirugía. Hoy en día en mi subespecialidad, que es la otorrinolaringología, no estoy tan cercana de esos diagnósticos tan fuertes, porque no es competencia la especialidad, pero sí uno ve que a pesar de que uno en la parte médica, en la parte académica, sabe que puede sanar algo, hay otras cosas que puede ser que no. Hay otras cosas que, bueno, hay que aprender a decirle al paciente, esta cosa o esta situación no tiene solución y vamos a ver cómo les enseño a llevar esta situación. Pero de repente algunos pacientes que llegan al tiempo dicen, se me quitó, se me curó, no me volvió a dar más nunca lo que tenía antes. Y uno dice, bueno, puede ser que sí, puede ser que no, pero es ahí donde uno empieza a decir, no, esto no era así tan fácil, esto aquí tuvo que haber una intervención superior, porque científicamente esto iba para una degeneración y de repente cambió el rumbo. Entonces, esas situaciones a uno lo ponen a pensar, a mí me ponen a pensar, yo digo, bueno, ¿y cómo logré esto con una pastilla? No, eso no fue así. Tiene que haber habido oración, fe, acompañamiento de esa persona y también de mi parte, porque si yo no tengo esa vocación de guiar a ese paciente, tal vez diría, no, bueno, eso fue uno de cientos de casos, que es el común decir en medicina, 1 de 1000 casos, 1 de 100,000 casos, ¿no? También hay que darle el crédito y el valor a quien lo merece, que la fe, el creer que sí se pueden curar. Y hay muchos pacientes que son así. Hay muchos pacientes que manifiestan su fe y se lo dicen a uno. Le dicen, doctora, yo tengo fe que me voy a curar. Usted me pone el tratamiento y yo lo hago, pero yo tengo fe que me voy a curar. Y eso es muy, muy, muy importante. Tú has hablado de algo muy, muy importante también, desde tu misión como médico. Mientras hablabas, me venía a la mente, bueno, en estas pautas el Espíritu Santo revolotea. A mí me gusta sentirlo con libertad. Mientras hablabas, me venía a la mente esa frase del Papa Francisco que pronunció en su exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, que es el llamado a la santidad en el mundo actual. Y la frase del Papa Francisco, él se refirió a los santos de la puerta de al lado. Es decir, el título de santidad no está solamente referido a personas beatificadas o canonizadas, sino que él se refiere a esos hombres y mujeres que desde el ejercicio de su profesión, con valentía, dan razón de su fe, así como tú le estás acompañando y reseñando en este momento. Para un médico es sumamente difícil hablar de fe, porque el médico siempre va a la ciencia. De hecho, en el libro de Eclesiastes está escrito, si estás enfermo, acude al médico. Sin embargo, la labor del médico es preciosa. Yo siempre digo, bueno, la verdad que nada más difícil que ver sangre, que utilizar un bisturí. Bueno, yo soy una paciente agradecida, en realidad. Y por eso es que también Papá Dios me pone a hacer estas cosas con el corazón, ¿no? Pero yo siento que hay un gran vínculo entre el médico, la figura de Jesucristo, el paciente, y yo me remonto a aquellos personajes del Evangelio y también me siento partícipe de estas historias. Y nosotros en este momento estamos construyendo santidad. Y tenemos que ver la santidad de esa manera. La santidad no es tener la estampita allí o buscar a Dios cuando nos acordamos y pegarnos al santo. La santidad es vivir con toda naturalidad las situaciones que nos toca vivir. Y cuando nosotros nos referimos a esas mujeres del Evangelio, Jesús las llamaba mujer en su condición humana, cómo las dignificó. Pues el médico
Cuando yo te digo, yo veo una bata blanca y para mí es algo, un símbolo de respeto, es algo muy grande, porque el médico acompaña, incluso en procesos de dolor, el médico dirige espiritualmente y a veces, bueno, no son tan creyentes, pero ahí con su ciencia están dando testimonio y están dando razón de su fe. Entonces es muy lindo eso que tú compartes con tanto amor y con tanta naturalidad. ¿Cómo tú, con tus colegas, porque tú has sido formada como católica, tú has sido formada, tu papá entiendo que iba a ser sacerdote, tienen fuertes devociones, bueno, aquí nos está acompañando tu hermana también, les mando un fuerte saludo. Mi mamá. Ah, bueno, un fuerte abrazo. Y yo creo que esto es muy lindo, porque aquí estamos también hablando de la importancia de la familia, ese vínculo, ese acompañamiento. Donde está Dios hay vínculo, donde está Dios hay alegría. Pero yo insisto en ese vínculo que es tan importante, ese vínculo que tú estableces con el paciente y tanta vivencia que tendrás. Ahora tú, a nivel personal, también tienes que tener muchas vivencias, ¿no? Claro. Quisiera compartirnos un pedacito de eso, claro. un pedacito de ese cielo. Sí, claro. Nosotros, me refiero al gremio médico. Nosotros como médicos somos como mal afamados de malos pacientes. Como somos malos pacientes, pero no, yo no soy mala paciente. Yo cumplo al pie de la letra lo que me dicen. Pero sí me ha tocado vivir la doctora, el médico como paciente. Yo también he sido una paciente con diagnósticos, digamos, fuera de lo normal, el 1 en 1.000.000, que no tiene una explicación científica, que aparentemente no es relativo a la vida, pero aquí estoy. También lo he vivido mis hijos como pacientes. Mi hija también atravesó una situación difícil, como tú le dices, tribulaciones, y aún así ella está aquí, perfecta y sana. Entonces, es ahí cuando uno dice, te están moviendo la cabecita para que entiendas que algo está pasando. Entonces, cuando yo me enfrenté a mí como paciente, a mí con un diagnóstico que no tenía una respuesta lógica dentro de la esfera de la medicina, dentro de la academia, donde hay muchos especialistas, investigadores, científicos que no consiguen respuesta, entonces tú dices, ¿y ahora para dónde agarro? Si ellos son los que más saben de eso y no saben de qué se trata, ¿para dónde agarro yo? Claro, uno a veces tiene miedo, tiene temores, sobre todo cuando tienes hijos, te aferras tanto a la vida para acompañar a tus hijos en todo el camino, toda la vida. Claro, no vamos a ser eternos, pero tratamos de estar con ellos todo el tiempo. Entonces, cuando tienes un diagnóstico tan difícil, tú dices, ¿y ahora qué hago? Entonces, claro, llegó un momento en que yo dije, bueno, tengo un diagnóstico que es incompatible con la vida, que no tiene basamento científico, que no tiene lógica dentro de la academia, pero yo estoy bien, estoy sana y puedo llevar una vida tranquila. Entonces, es ahí cuando yo digo, bueno, todas las mañanas mi primer abrir de los ojos, mi primer buenos días es gracias a Dios por la vida y por la salud. Porque a pesar de que pueda tener un diagnóstico fuera de lo normal, estoy bien y tengo salud. Y puedo seguir en mi casa con mis labores, atendiendo a mis hijos, atendiendo a mi familia, a mi hogar, sin ningún problema. No quiere decir que me voy a descuidar como paciente. O sea, sigo siendo una paciente de cuidado, pero siempre aferrada a la fe a que esto me va a permitir seguir estando mucho tiempo aquí. Qué bonito, Mónica. Y te quiero preguntar, ya que te has atrevido a compartir esta historia tan linda, ¿tú te lo has creído cuando tú, o sea, internamente, cómo ha sido tu sentir en relación a este testimonio que nos estás compartiendo? Entiendo que pasaste por una desaveniencia de salud, como lo pasamos todos, pero tú le diste su crédito a Jesús o, bueno, algún santico que intercedió también en aquel momento. ¿Tienes alguna devoción en particular? Sí, yo antes no entendía muy bien esto de las advocaciones de la Virgen María.
Decía, pero bueno, ¿por qué es así? ¿Por qué es así? Hasta que ya fui aclarando y entendiendo. Y sin embargo, también me aferro mucho a Jesús de la Misericordia, porque tengo una estampita de Jesús de la Misericordia y cuando la leí por detrás, la leí tantas veces que yo decía, sí, es así. O sea, si uno tiene la fe, uno tiene que confiar en algo, tienes que tener mucha fe en la vocación de la Virgen María, en Jesucristo, en Papá Dios, en cualquiera de las figuras que te dé esa estabilidad religiosa católica como tú la quieras sentir. Porque es muy difícil encasillarse en una sola, ¿cómo decir?, en una sola advocación, por decirlo de alguna forma. Pero sí, en mi casa yo tengo a Jesús de la Misericordia, yo tengo a mi Divina Pastora, y siempre son ellos como que mis protectores, mis guías. Cuando yo tengo que jalar, echar una lloradita, me voy con ellos y por favor te pido, te imploro, rezo a mi manera. A veces se me olvidan algunas oraciones largas, pero sí, siempre, todos los días tengo por esa costumbre de orar, de rezar y de dar gracias porque estoy bien, estoy viva y tengo mi familia feliz. Muy bien, bueno, ya que has nombrado a la Divina Pastora, yo les comento a todos los radiocreyentes que Venezuela es rica en devociones marianas. Recordemos que la Santísima Virgen María es una sola y ella a lo largo de la historia se ha manifestado bajo diferentes vestiduras, que las llamamos advocaciones, dependiendo de la cultura, dependiendo del país, justamente para mostrarnos su cercanía, su empatía y su amor. Y es ella quien nos lleva a Jesús. Y en Barquisimeto tenemos una devoción muy linda, que es la devoción a la Divina Pastora. Es una historia que los invito a conocer, pues no nos da tiempo de contarla en este espacio, pero bueno, el barquisimetano que no esté cerquita de la Divina Pastora no es barquisimetano, es una procesión. Ahora por efectos de la pandemia no se ha podido dar, pero es la segunda procesión más grande del mundo luego de la Guadalupe en México. Y es lindo, sí, es hermoso lo que vive un barquisimetano en torno a esta hermosa devoción a la Divina Pastora, que ella quiso quedarse en Lara y además salvó a su pueblo de una peste. Y en relación a la Divina Misericordia, esta devoción tan bella, pues bueno, fue Santa Faustina, pues quien nos dejó esa devoción tan hermosa. Ya bueno, ya se acerca pronto el Día de la Divina Misericordia, los invito a abrazarnos mucho. Jesús en su inmensa misericordia pues nos acompaña a nosotros también. Y mientras hablabas me vino a la mente, y ya vamos a entrar después a tema otra vez, me vino a la mente un episodio que vivió Santa Faustina, que es la vidente de Jesús de la Misericordia, y ella en algún momento tuvo, bueno, muchas veces vivió muchas tribulaciones, pero en particular había dentro de la congregación, le hacían la vida imposible, el rechazo, esas vejaciones que a veces uno cuando está en este camino las va a sentir por ser incomprendido. Y Jesús le habló y le pidió que orara y que fuese extremadamente amable con esas personas. Bueno, ese episodio se repite con muchos testimonios de santidad. Es decir, cómo sonreírle a quien nos daña, cómo abrazar a quien nos daña, cómo orar por quienes nos hacen daño. Pues ese es, yo creo que como el ápice de la conquista de ese amor a Jesús y de esa misericordia, porque Jesús también, pues, ya en la cruz dijo, perdónalo, Señor, que no saben lo que hace, y perdonó. Él nos invita constantemente al perdón. Y recuerdo que en un encuentro contigo en uno de estos programas que tuvimos a través de otros espacios, tú comentaste que a veces tú encontrabas a pacientes que dejaban muchas deudas, que tú encontrabas también como médico desde la ciencia que había mucho rencor anidado en ese corazón y que ese rencor lo había exacerbado esa enfermedad. ¿Cómo tú puedes explicarnos eso y cómo tú puedes hablar a todas las personas? Porque todos en algún momento vamos a experimentar ese sentimiento, no estamos lejos de eso. Y Jesús viene a sanarnos de eso, a erradicar eso y a hacernos libres. ¿Qué mensaje tú desde la ciencia, desde esa vivencia tuya con el paciente podrías dar a esa persona que en este momento está pasando por una situación así?
Sí, eso tampoco lo entendía muy bien yo. Entonces yo decía, bueno, yo creo que se ve más un poco en mi especialidad como otorrinolaringólogo, porque tengo más oportunidad de hablar con el paciente. Dada mi especialidad, pues tengo que interrogar mucho acerca del síntoma. Entonces terminaba, iniciaba el síntoma con el problema que lo trajo al consultorio, pero después de interrogar y hablar y hablar y hablar, terminábamos con otro problema, o era familiar, o una muerte cercana, algún duelo que no haya canalizado. Entonces eran situaciones emotivas y psicológicas que se iban sumando. Desde el punto de vista de cirujano no tenía tanta oportunidad de tener esa conversación con el paciente, porque el paciente que acude a un cirujano por lo general va a terminar en un quirófano y hay que solventar la causa que lo lleva al quirófano. En cambio, desde el punto de vista de odontología hay que preguntarle el horario del síntoma, cuándo se presenta, cuándo aparece, y se van sumando las emociones, la emotividad del paciente. Entonces ahí ya uno entiende que lo que lo trajo a la consulta fue el síntoma, pero lo que realmente le da base y es el inicio del problema es su entorno emotivo que está viviendo. Entonces a veces la consulta se transforma en una consulta ya de expresión de religión, de cómo canalizar la religión, de cómo aferrarse a la fe, de cómo orar, de cómo pedir para que las cosas cambien en su entorno, y tal vez eso contribuye a la mejoría de su problema. Y eso me ha pasado muchas veces. Muchas veces las personas dicen, no, pero es que las consultas de odontología son muy largas, hay que preguntar mucho. Pero es que de eso se trata, de acercarse al paciente, de conocer su entorno para ver cuál de esos factores está condicionando su problema. Y muchas veces viene el cambio. Los pacientes llegan agradecidos porque cambiamos su forma de ver el problema, cambiamos su forma de orar, cambié su forma de decir gracias a Dios y tener una vida mejor. Y siempre a todos mis pacientes yo trato de transmitirles eso y siempre les digo, no pierda la fe, nunca pierda la fe, porque eso es lo primordial que usted se debe llevar para mejorar todo lo que tiene a su alrededor que le está afectando. Entonces tú podrías decirnos que la afectividad y las emociones están también estrictamente ligadas a la sanidad, en este caso, ¿no? Sí, claro que sí. Y lo he vivido como hija de dos médicos que también se conducen por el mismo camino, porque mi papá y mamá a lo mejor no están en el país, tienen tiempo sin ejercer continuamente su especialidad, pero cuando vienen al país tienen un gentío que los anda persiguiendo. No, yo me quiero ver con este, yo me quiero ver con esta, no es. Yo estoy esperando que llegue el doctor para verse. Entonces ellos también le transmiten a sus pacientes esa tranquilidad, esa sabiduría, esa bondad que también es muy necesaria. Sí, esa parte afectiva que vincula, bueno, ejemplo de Jesús que vino también a vincular y a sanarnos de todas nuestras heridas, pues es muy importante en este momento. Yo siento que todos tenemos también esa responsabilidad. Quienes somos madres entendemos perfectamente que la manera de aproximar las situaciones repercute significativamente en el desenlace. A veces nuestros muchachitos tienen un dolorcito de barriga y si uno hace eso un escándalo, el dolor se va a exacerbar, pero si uno lo abraza, lo acompaña, no es que no vas a preguntar ni vas a consultar al médico, pero en la primera reacción debe ser mantener la calma, sobar esa barriguita, esperar, y me imagino que hay una respuesta hormonal que va a producir pues ese grado de tranquilidad y que evidentemente va a repercutir positivamente en el estado de salud. Hace poco yo tuve la oportunidad de compartir con una familia y el testimonio de un médico, me reservo su nombre, pero me impactó muchísimo porque uno de los familiares de este doctor estaba pasando por una enfermedad terminal y él decidió viajar para verse con ellos y no quedarse con su esposo y con sus hijos. Uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó? Bueno, y realmente esas cosas no se juzgan.
fue un testimonio hermosísimo, porque este señor viajó lejísimos, llegó, estaba ya en unas condiciones críticas y se acercó a la persona que tenía que acercarse, que era pues ellos pues, que estaban acá, y la vivencia fue espectacular espiritualmente hablando, es decir, aquel ambiente pues donde estaba, a lo mejor la esposa estaba tensa, los hijos estaban tensos y se vino y cómo lo cuentan de cómo ese proceso fue acompañado espiritualmente, pero con un sentido distinto. Y yo siento que nosotros podemos ver la vida de esa manera. Si tenemos salud, pues bueno, dar gracias a Dios porque tenemos salud y usar ese momento también para, bueno, para acercarnos a Dios y, ¿por qué no?, para acercar a las demás personas. Y si estamos pasando por una desaveniencia de salud, pues también aprovechar esa oportunidad y eso que a veces se mal llama, pues, o se mal juzga, aprovechar esa oportunidad también para acercarnos a Dios, y si es voluntad de Dios, pues Él va a proporcionarnos esa sanidad que tanto esperamos. Yo siento que en este momento hay muchas personas que están sedientas del amor de Dios, que están vacías espiritualmente, y estos espacios, estos encuentros, pues nos ayudan también a nosotros a llenarnos, porque Dios está presente a través de los demás. Entonces, y nosotros podemos encontrarnos con Él desde la cotidianidad de vida, desde el ejercicio de nuestra profesión, el médico, el maestro, el cirujano, bueno, todos, el joven. Ahora hay muchas noticias de santidad y nosotros pues estamos llamados también a ese camino. Tú como médico estás dando ejemplo, estás dando testimonio. ¿Cómo haces tú para, dentro de tu gremio? Porque es difícil, y insisto en esa pregunta, porque a veces tú tienes tu vivencia, pero tú lo callas. Sin embargo, felicito tu valentía de hablar de fe aquí en este momento. ¿Cómo haces tú de repente para, cuando ves que hay un caso que, bueno, por voluntad de Dios se solucionó y tú misma te quedaste sorprendida, tú le das crédito a la fe pues de ese paciente? ¿Cómo tú manejas eso, o simplemente te lo reservas? ¿Cómo tú evidencias tu fe en medio de la realidad que te toca vivir? Sí, yo sí le doy crédito porque muchas veces no tienes la explicación científica. Es así como, bueno, esa clase como que no fui, ¿será que no aprendí? ¿Será que...? No, o sea, uno también tiene una preparación académica que la estás actualizando constantemente. O sea, no es como que ya yo terminé un posgrado y hasta ahí llegó, no, sos todo el tiempo una actualización, entonces te vas nutriendo de conocimiento científico, académico, que te hacen entender la patología, la enfermedad, la situación que está llevando el paciente. Pero muchas veces no tienes la respuesta. Aunque te actualice todo lo que te actualice, no tienes la respuesta. Entonces tú dices, bueno, ¿y esto cómo pasó? Entonces, ahí yo siempre le doy crédito a Dios porque no tiene una respuesta. Y no solamente que doy crédito, sino que doy gracias porque se sanó el paciente. Y se lo hago saber. O sea, a pesar de que las estadísticas de la academia, de la medicina, de la otorrinolaringología dicen que esto es así, que esta es la evolución normal de la enfermedad, en su caso no apareció o no fue así, quiere decir que su fe, su creencia, su Dios intervino en esto, pues nos ayudó a que usted tuviera mejor salud, mejor estado físico. O sea, hay que buscar la forma de como que reforzarles que eso también es importante. Yo diría que es lo primordial. Porque yo cuando voy a entrar al quirófano, lo primero que hago al día anterior, por supuesto, estudiarme el paciente, chévere, esa es la parte académica, pero cuando ya estoy frente al paciente, lo primero que hago es, mientras lo están durmiendo, estoy al lado de él y estoy rezando. Y ya muchos de mis compañeros también lo hacen así, rezan al lado del paciente antes de la cirugía, porque a uno le da como una tranquilidad, así como que voy acompañada aquí, Dios guía mis manos para que todo salga bien, porque a veces salen cosas que uno no se espera. A mí me ha pasado también, me tocó con mi cuñado, yo le hice una cirugía de nariz y amígdala, y en plena cirugía él despertó y se quitó el tubo de la intubación. Eso fue un susto muy grande porque es un riesgo de muerte del paciente. Y sin embargo, pues actuamos de todo el personal, el equipo médico, actuamos encima para sacarlo de esa situación tan angustiante. Y sin embargo, él
perfecto, continuamos la cirugía, salió perfecto, se evolucionó perfecto. Y ya después que él estaba bien consciente, yo le conté, mira, durante la cirugía pasó esto, esto, esto. Y bueno, él quedó impresionado, pero... Y nosotros asustados, pero después lo logramos sacar, pues. Qué bonito, qué bonito. Además, como familiar debe haber sido una experiencia, wow, de momento la adrenalina, bueno, a la mil potencia. Sí. Pero estos testimonios son muy importantes y les cuento, bueno, los vuelvo a invitar a participar a través de nuestro número de cabina, ya se los comparto, 646-535-2118, 646-535-2118. Y con gusto atenderemos a todas sus inquietudes. Mónica, antes de que se me olvide, si alguna persona quiere contactarte, ¿hay alguna forma que lo pueda hacer desde cualquier parte? Sí, claro, yo dejo todo, correo electrónico, redes sociales y número telefónico para de cualquier forma me puedan ubicar. Siempre tengo el teléfono a la mano, 0416 en Venezuela, 750-9020. Y en Instagram, pues, @doctora abreviado, que sería DRA M P de papá, B de Barquisimeto, P de papá. Sí, todo eso es importante porque de verdad que has compartido pues unas historias muy lindas y creo que es importante que podamos entender que a través de la ciencia nosotros podemos llegar a Dios a través del ejercicio de nuestra profesión. Les cuento a nuestros amigos radiocreyentes que en Venezuela tenemos un cuarto beato médico, el doctor José Gregorio Hernández, y fue un momento de gran júbilo porque esa beatificación se dio en pleno momento de pandemia, se había esperado mucho, y la vida del doctor José Gregorio Hernández es un gran estímulo para los médicos y para los profesionales de la ciencia, para que ellos continúen pues adelante desde esa vocación tan hermosa que simplemente se traduce en dar vida. Y tú has reseñado un testimonio muy integral, porque no solamente te dedicas a esa parte de ciencia, de curación, en este caso, que es lo que te compete como médico, sino que acompañas ese proceso y estoy segura de que tienes, bueno, un maletín de vivencias increíble. Y eso es lo bonito, que nosotros nos animemos a contar esas historias. A mí me gusta mucho escuchar a la gente, escuchar esas historias, porque esas historias edifican, pues, y ahora me siento también protagonista, igual que los discípulos y esas mujeres en el Evangelio, porque cuando Jesús aproximó, Él llegó a esa situación de enfermedad, Él llegó a esa situación de flagelación, Él llegó, como tú bien lo estás diciendo, que algunas personas pues tienen muchas angustias y cuando se serenan, pues bueno, encuentran esa sanidad integral que es tan necesaria. Me voy a permitir en este momento leer un mensaje que nos acaba de llegar, anónimo, y dice así: escucho a mucha gente que ya no creen en los médicos por cómo muchos han comercializado la medicina de manera exagerada. ¿Qué podrías decir a esta persona? Sí, eso es muy cierto y hoy en día eso se está viendo cada vez más, cada vez más. Yo creo que los pacientes acuden más a la consulta por comercialización de alguna forma, por su aspecto físico. Pero entonces, después cuando aparece un nuevo problema que realmente necesita una intervención de salud, de estar bien, no es solamente de verse bien, sino de estar bien, ahí recurren a otros médicos, pero el grueso de hoy en día es el aspecto físico. Entonces, claro, caen en la comercialización. Entonces, necesitamos de alguna u otra forma, como médicos, transmitir que es más importante la salud que el verse bien. Por supuesto que si las dos cosas van de la mano, sería el ideal, lo perfecto, pero primordialmente la salud. Entonces, siempre hay que hablar bien con estas pacientes, porque muchas veces estos pacientes hemos notado, o bueno, la cantidad de personas, no solamente pacientes, que están carentes de fe, que están vacíos por dentro. Entonces, me veo bien, me veo bonita, pero no transmito más nada.
no hay un poquito de cariño, no hay una convivencia adecuada en su familia, no hay una convivencia adecuada con sus parejas o en su entorno laboral, o sea, siempre le falta algo. O también hay problemas mentales de base, problemas psicológicos de base, de autoestima, de rechazo de otras personas. Entonces piensan que modificándose su aspecto van a ganar lo que no ganan con su forma de ser. Y entonces en eso se ha convertido, no es que se ha convertido, es como que está en aumento la comercialización de la medicina. Entonces a esos pacientes hay que hablarles mucho porque hay que solventar primero la parte emotiva, la parte psicológica, la parte emocional, para que así tengan cualquier defecto externo, no sea eso lo primordial. Lo primordial es estar bien, tener salud, tener una adecuada convivencia con su entorno, su familia, con sus hijos, con su parte laboral. Eso es lo más importante. Yo quisiera añadir brevemente a lo que has dicho y respondiendo un poco a la inquietud que tiene nuestra amiga Radio Creyente. Los médicos son seres humanos y dentro de su humanidad se van a equivocar. La verdad es que esa a veces es una discusión sana que tengo a veces yo con mi esposo porque yo defiendo a los médicos a capa y espada. Bueno, a capa y espada soy una paciente agradecida y para mí el médico es algo muy especial. Bueno, ¿cómo no va a hacerlo? Pero son seres humanos, son dentro de su humanidad, no pueden atenderlos a todos, no pueden a veces vincularse con todo el mundo porque ellos también sufren, ellos también lloran, ellos también sienten, tienen hijos y hay que ver el sacrificio de un médico. Yo he escuchado unas historias que, bueno, 31 de diciembre, 24 de diciembre, vamos para allá, vamos para allá, y esto tú lo sabes. Entonces yo los invito a ver también la figura del médico como desde esa humanidad, como Jesús nos ve a todos, y así como, bueno, como sucede también, hay una la beata venezolana, la tercera beata venezolana, siempre nos enseñó en sus escritos que cuando viésemos algún error, ella se refería a los sacerdotes, pero aquí lo voy a extender, pues que tratemos de cubrir ese error con el velo de la caridad, porque a veces buscamos desde nuestra propia ventana, no, pero no vemos más allá. Sí es cierto que algunos profesionales de la salud utilizan el ejercicio de su profesión para fines netamente comerciales, eso es cierto. Pero también yo he tenido la oportunidad de conocer médicos con una gran vocación, médicos santos, que verdaderamente dan la vida por sus pacientes. Y eso es lo que deseo resaltar aquí, también a través de mi amiga que estaba compartiéndonos este testimonio tan hermoso. Vamos a leer este otro mensaje de Maribel, que nos escribe desde New Jersey. Me preguntaba si tú, como buena doctora católica, oras antes de hacer algún procedimiento a tus pacientes y si has tenido alguna experiencia con los que no son cristianos. Qué interesante, Maribel, tu pregunta, porque estás aquí hablando ya de un diálogo ecuménico entre el médico y el paciente. Vamos a ver qué nos dice Mónica. Sí. Yo siempre que voy a hacer algo que como que me mueve la fibra, como que, ay, Diosito, tengo un poquito de miedo, siempre oro porque necesito tranquilidad y seguridad para hacer lo que voy a hacer. Aunque académicamente, científicamente sé que lo sé hacer, siempre hay fallas, uno es humano. Y esas fallas pueden traer consecuencias en el paciente, entonces uno quiere que todo salga perfecto, esa es la idea. Hay cosas que dependen de uno y cosas que dependen del paciente, pero yo siempre oro. De hecho, ayer me enfrenté a una emergencia aquí mismo cerquita, una vecina se cayó, se rompió el brazo y yo, ay Dios, tremenda herida. Yo sé que la puedo curar, pero igualito me unía a su dolor, pues. Entonces eso a uno lo toca la fibra, uno siente también. No es así, yo vengo aquí, te curo, te tomo 6 puntos y se acabó. No, uno también le tiemblan las piernas. Pero bueno, uno tiene que armarse de valor y seguir adelante. Y sí me ha tocado recibir pacientes, personas con diferentes religiones, pero yo en mi consultorio tengo a la imagen de la Divina Pastora y a mi Jesús de la Misericordia. Entonces cuando ellos entran a mi consultorio, pues ya ven que están mis dos protectores ahí conmigo. Entonces puede ser, no me ha tocado, pero sí puede ser que como que intenten juzgarme o decirme algo
de mi religión, de mi fe, de mi creencia, pero por respeto tal vez no lo han hecho. Y cuando se dejan mostrar que pertenecen a otra religión, pues yo trato de no tocar ese tema, sino centrarme en la fe. Si su religión es la que sea, usted tiene que tener una fe en Dios. Si me van a criticar a la Virgen María, bueno, no se los permito porque para mí la Virgen María es la Virgen María. Pero entonces, ¿qué hago? Les digo, bueno, no vamos a hablar de la Virgen María, vamos a hablar de su fe. ¿En quién cree usted? ¿Cuál es su fe? ¿Cuál es su Dios? ¿Cuál es su fe central? ¿En quién se basa? Y bueno, de ahí de alguna forma le voy también tratando de transmitir que la fe también tiene otras formas de presentarse. Entonces no es que nos vamos a enfrentar porque usted es católico y usted es de otra religión, ¿no? Trato de no tocarle ese tema para no crear conflictos, sino centrarme en su fe. Claro, desde el diálogo respetuoso y bueno, a veces con silencio y con nuestras actitudes evangelizamos más que con 1000 palabras. Exacto. Vamos a leer otro mensaje, otra pregunta anónima. ¿Cómo ejerciste en la pandemia? ¿Cuál fue tu experiencia? Anónimo. Ay, Dios, la pandemia nos enseñó tanto que hasta tuvimos que ser médicos a través de la pantalla, cosa para la que no estamos preparados. Cuéntanos qué te enseñó la pandemia. Pues me enseñó primero a manejar las redes. Nosotros como médicos tenemos que estar viendo todo, tocar, sentir, ver, porque nuestra visión es que lo que yo tengo en la cabeza es lo que yo voy a investigar en el paciente. Entonces, a través de la pandemia tuvimos que adaptar nuestra consulta a través de redes, correo, WhatsApp, llamadas telefónicas, y se hizo más complicado porque, a ver, explíqueme bien qué es lo que tiene, cómo lo siente, dónde está, de qué color se pone, cómo huele mal, no sé qué. Entonces se complicó un poco más el interrogatorio. Y eso nos permitió a su vez hablar más con el paciente, acercarnos más en más habladera, por decirlo de una forma, pero el paciente iba desglosando más lo que sentía. Entonces aprendimos a manejar también pacientes a distancia, pero a escucharlos más. A veces uno está en consulta, no, ya le vi lo que tiene y ya está, no me hable más. No se trata de eso, se trata de escuchar todo lo que te pueda transmitir a través del habla. Entonces, había que bajarse con el teléfono. Descríbame todo lo que siente y cómo le está pasando para uno poderle entender. Entonces nos enseñó, yo diría que a todos los médicos, a escuchar más al paciente. Porque a veces uno se limitaba como que ya le vi, por lo menos en mi área, ya le vi el oído, ya le vi la nariz, ya le vi la garganta, no tiene nada, chévere. Pero como ahora es a través de una pantalla, entonces había que hablar más. Entonces los pacientes hablaban más, se desahogaban de alguna forma. Y es por eso que a través de estos encuentros también yo puedo percibir sanidad. Y por eso los invito a contar sus historias, porque todos tenemos historias que contar y no necesariamente tienen que ser historias fantásticas, no podemos verlo así. Nuestra historia de vida puede ser instrumento de acompañamiento para otra persona, como tú bien lo has reseñado. Y qué bonito es que tú con tanta naturalidad y con tanta espontaneidad te abras para contar esas cosas. Yo siento que este tipo de experiencias, este tipo de vínculos nos avivan la fe, todos aprendemos unos de otros, me parece algo espectacular que estemos conectados desde diferentes espacios, de diferentes lugares del mundo y que podamos vincular de esta manera. Bueno, así lo permite Papá Dios a través de la pantalla. Evidentemente el abrazo y el contacto físico es necesario, pero también es donde Dios nos envíe. Y yo siento que estos encuentros ya se vuelven universales porque, bueno, la Santísima Virgen María es una sola, es la madre de todos. Yo me pregunto, ya que has compartido esa experiencia de diálogo ecuménico, porque te toca conversar con personas a diario que profesan otra religión, a veces nosotros nos encasillamos en nuestra propia visión, y yo siempre me pregunto, y dejo esa pregunta abierta, ya estamos a punto de cerrar este programa, nos quedan 10 minutitos, yo siempre me pregunto cómo habría actuado la Virgen María en pleno siglo XXI, con personas que piensan distinto. Y esa pregunta
me la hago siempre en base a mi propio testimonio, porque yo antes era muy cerrada con las personas que pensaban distinto a mí, hasta que tuve que, bueno, papá Dios me tumbó al caballo como San Pablo y entendí que al final de los tiempos seremos jugados en el amor. Y la mejor manera de evangelizar, yo he encontrado, y por eso agradezco a María Evangelizadora Radio por esta oportunidad, porque la verdad es que esto pues me llamó, no lo busqué. Yo siento que contando historias nosotros también podemos recibir esa sanidad que tanto anhelamos. Ya pronto se acerca la fiesta de la Divina Misericordia. Uh-huh. Entonces, bueno, te animo, Mónica, a seguir con ese espíritu misionero, porque estás evangelizando, estás llevando adelante una gran misión. No solamente te estás dedicando a sanar, a curar, sino que estás también salvando almas, con ese acompañamiento y con esa vocación tan hermosa y de la forma como tú lo llevas adelante. Cuéntame un poquitico y brevemente de tus hijos. En este momento veo que hay muchos jóvenes, muchos niñitos que están necesitados de Dios. ¿Cómo es tu vínculo con tus hijos y en relación a esa vivencia de la fe en casa? Sí, mis hijos son 2 chicles pegados a mí. O sea, yo soy como su pilar. Todo es mami, porque bueno, todavía están pequeños, pero como ellos me ven orando, ellos también lo hacen a su manera. Ellos tienen su forma de orar. A veces, ay mamá, más rapidito, no tardes tanto. O cuando van a hacer su oración de la noche, y yo digo, pero bueno, háganlo lento, tratando de hablar con papá Dios. Y se van integrando poco a poco, de alguna u otra forma, a esta vida católica. Mi hija mayor tiene 9 años y ya va a empezar a hacer el catecismo porque ya se va a preparar para su primera comunión. Entonces, ahorita ella está como entendiendo las palabras de las oraciones que yo hago. Entonces ella me dice, mamá, por eso es que tú das gracias en las mañanas. Mamá, por eso es que tú rezas así el Padre Nuestro. Por eso es que uno le da gracias al ángel de la guarda. Entonces va integrando poco a poco eso y ya va entendiendo. Y mi hijo menor tiene 8 años, pero todavía está en ese proceso. Pero igualito oramos siempre en familia. Así sea un poquito, pero siempre bendecimos los alimentos, damos gracias a Dios en la mañana, rezamos en la noche. Y ellos se van acostumbrando a que siempre hay alguien que nos guía, que nos tiene que guiar en este camino. Qué bonito como tú lo vives esa fe en tu hogar con tanta naturalidad. ¿Y quién mejor que una madre para educar a los hijos en la fe? Vamos a leer este otro mensaje que nos acaba de llegar, anónimo. Mónica, antes que nada felicitarte por tu gran testimonio como médico. Qué lindo que Dios te utiliza de gran manera. Pregunta, en tu opinión y experiencia, ¿por qué algunos médicos que han hecho el juramento hipocrático no lo cumplen, el cual en parte dice, a nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin? De la misma manera, no daré a ninguna mujer supositorios destructores, mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpa. No operaré a nadie por cálculos, dejando el camino a los que trabajan en esa práctica. La pregunta está un poco confusa, pero entiendo que la persona que escribe acá se refiere a ese juramento que hace el médico. Sí, aquí, bueno, no sé de dónde viene esta pregunta, pero aquí en Venezuela es altamente respetado el juramento hipocrático. Tenemos como que muy, muy arraigado eso, porque realmente el ejercicio de la medicina aquí puede ser penalizado altamente. Entonces, un respeto a nuestra profesión, para eso nos formamos, y de verdad que la mayoría de los médicos aquí en Venezuela es que arriesgan la vida, su propia vida, por salvar la del paciente. Entonces, no se ve tanto eso. No quiere decir que no lo exista, pero no es tan disperso, no es tan abundante. Aquí los médicos de verdad que se abocan a su paciente. Sí se ha dispersado un poco la comercialización, pero no se ha dispersado tanto ese daño que se le pueda incurrir al paciente con alguna finalidad. Aquí sí, más cuidado. Qué mejor testimonio que
el del doctor José Gregorio Hernández, para validar lo que tú estás diciendo en este momento y la gran vocación que hay aquí en nuestro país. Hay otro amigo de Barquisimeto que es conductor de un programa acá en María Evangelizadora Radio, tiene una familia preciosa, Juan Ortiz, y te está mandando muchos saludos y felicitaciones por tu gran labor. Y bueno, ya tenemos escasos minutos para cerrar este programa, el tiempo vuela, Mónica, y queremos también escuchar a tu mamá en un próximo episodio. Vamos a ver si la invitamos para que nos acompañe y nos cuente su historia, y a tu papá también, y bueno, a toda la familia. De verdad que estos encuentros edifican mucho, y gracias por tu disposición, gracias por tu bondad, y gracias por continuar adelante llevando tu profesión, llevando a Jesús, llevando el Evangelio a través de tus manos y a través de tu profesión, que lo haces con tanta vocación y con tanta esmero y con tanta bondad. Desde acá te abrazo, y bueno, quisiera que en un minutico nos compartas un mensaje final ya para cerrar. Uh-huh. Lo que siempre les digo, no pierdan la fe, no dejen de creer, porque eso es lo primordial. Yo creo que no te conté eso, pero yo homologué mi título de médico en España, y recuerdo que tuve que estudiar en el avión porque yo estaba en el posgrado de cirugía y no tenía permiso de viajar ni de ausentarme de las guardias y todo eso. Y en una semana tuve que estudiar todo lo que fue un condensado de una materia para poder homologar mi título en España. Y de todos los que presentamos, solamente aprobamos 2. Una de esas fui yo. Yo no me lo podía creer, pero sin embargo yo decía, no, yo sí puedo. Y cuando llamé a mi papá, a mi mamá, ya pasé, mi mamá decía, no te lo puedo creer. Si estudiaste solo una semana. Yo digo, bueno, pero nunca dejen de creer, la fe es la que mueve montañas. Bueno, qué bonito esta historia que nos acabas de compartir, la perseverancia, porque eso, sí. Imagínate tú, eso es lo que acabas de contar. El que quiera hacer las cosas, si es voluntad de Dios, lo puede lograr. Claro. Y en este momento tenemos que orar mucho. En este momento, así como hay países en guerra, hay familias en guerra, hay personas en guerra, y Dios nos llama a perdonar todas esas heridas. Dios nos llama a abrazarnos, a acompañarnos, a cada uno acompañar, a cargar la cruz del otro y viceversa. Y yo siento que desde ahí, desde ese vínculo, así como hizo Jesús cuando vino a este mundo, pues desde ese vínculo nosotros también podemos experimentar un nuevo Pentecostés. Vamos a pedirlo, vamos a pedir esa gracia, que pronto salga el sol en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que podamos ser testigos creíbles, visibles de la resurrección de Cristo en medio de la situación que nos está tocando vivir. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron a esta hora. Muchísimas gracias a María Evangelizadora Radio y a todo su equipo por hacer posible esta transmisión, y a todos ustedes por su sintonía, y a nuestra invitada de honor, la doctora Mónica Bastidas, pues le enviamos un fuerte abrazo desde acá, desde Venezuela y desde Nueva York. La invitación es a continuar en sintonía de nuestra programación, y nos encontramos en Cuéntame tu historia. Recuerda que tu historia es también muy importante. Habló para ustedes Isabela Orellana. Hasta la próxima, y un fuerte abrazo desde Venezuela. Chao, chao. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica, y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.